A la selva de la isla filipina de Lubang parecía estar llena de vida, guardando secretos que el mundo había olvidado. Entre densos árboles y sombras inquietas, un hombre observaba en silencio. Se llamaba Hajiro Onoda, teniente del ejército imperial japonés. Y para él, la Segunda Guerra Mundial nunca había terminado. En diciembre de 1944, mientras Japón se retiraba de Filipinas, Onoda recibió una orden directa y definitiva del Mayo R. Yoshimi Taniguchi a permanecer en Lubang, librar una guerra de guerrillas, sabotear al enemigo y sobre todo, no rendirse jamás ni quitarse la vida. La promesa era clara: un día su comandante regresaría. Para un soldado entrenado en la obediencia absoluta, esas palabras se convirtieron en ley eterna. Onoda desembarcó en la isla con otros 3 soldados: Anshoichi Shimada, Kinshichi Kazuka y Yuchi Akatsu. 4 hombres contra una isla entera, contra el tiempo y contra la realidad misma. En agosto de 1945, Japón se rindió tras las bombas atómicas y el anuncio del emperador Hirohito. Para el mundo, la guerra había terminado. Para los 4 hombres de Lubang, continuaba. Se lanzaron panfletos anunciando la rendición a la selva, pero Onoda los consideró propaganda enemiga. Las noticias, los periódicos y las voces por los altavoces se interpretaron como trampas psicológicas. Convencido de que el enemigo intentaba engañarlos, Onoda reafirmó su determinación. La guerra seguía viva en su mente. Pasaron los años mientras el mundo se reconstruía. Japón resurgió de las cenizas, se convirtió en una potencia económica y cambió su identidad. Pero en la selva de Lubang, el tiempo se detuvo. Los soldados vivían como fantasmas, robando comida, vigilando a los aldeanos como si fueran enemigos, tendiendo emboscadas y escondiéndose cada vez más en el bosque. Para los lugareños, se convirtieron en leyendas aterradoras. En 1950, Yuchi Akatsu ya no pudo soportarlo. La soledad y el miedo lo dominaron y se entregó a las autoridades filipinas. El gobierno japonés intentó convencer a los 3 soldados restantes de que la guerra había terminado, publicando cartas, fotos y mensajes de sus familias. Onoda, sin embargo, interpretó todo como parte de un plan enemigo. Para él, cuanto más insistían, más pruebas tenían de que estaban ganando. En 1954, Shoichi Shimada murió en un enfrentamiento con la policía filipina. Solo quedaron Onoda y Kazuka. Enterraron a su camarada con honores militares y siguieron adelante, convencidos de que rendirse haría que su muerte careciera de sentido. El deber se convirtió en una prisión psicológica. Cada día era una repetición ritual. Observar, sobrevivir, resistir. El mundo avanzaba hacia la década de 1960, pero en la selva, 2 hombres aún libraban una guerra privada. En 1972, casi 27 años después del fin oficial del conflicto, Kinshichi Kazuka fue asesinado por un granjero local mientras prendía fuego a sus cultivos, creyendo haber cumplido su misión. Onoda quedó completamente solo. La soledad absoluta no le trajo dudas inmediatas, sino que profundizó su aislamiento mental. Onoda empezó a hablar consigo mismo para mantener la jerarquía militar. Limpió su rifle como un ritual sagrado y contó cuidadosamente cada bala restante. No podía detenerse. Detenerse significaría admitir que todos habían muerto en vano. En 1974, la historia dio un giro inesperado. Un joven aventurero japonés, Norio Suzuki, decidió buscar 3 cosas: el panda gigante, el abominable hombre de las nieves y el teniente Onoda. Contra todo pronóstico, encontró al soldado en la selva de Lubang. Hablaron en japonés, pero Onoda se mantuvo firme. Solo aceptaría el fin de la guerra si su comandante original venía personalmente a revocar las órdenes. Suzuki regresó a Japón con pruebas de que Onoda estaba vivo. El país estaba conmocionado. El gobierno localizó al Mayo R. Taniguchi, ahora un simple librero. Abrumado por la culpa, aceptó ir a Lubang. En marzo de 1974, Taniguchi se encontró con Onoda en la selva. De nuevo con su viejo uniforme, leyó oficialmente las órdenes que concluían la misión. Después de casi 29 años, la guerra finalmente terminó para Hajiro Onoda. Lloró, entregó su rifle, su espada y sus balas. La misión que había definido toda su vida había terminado. El regreso a Japón
fue surrealista. Onoda encontró un país irreconocible, moderno y distante del mundo que había dejado. Fue recibido como un héroe por algunos y como una reliquia indeseada por otros. Adaptarse a la vida civil fue difícil. La paz parecía más confusa que la guerra. Con el tiempo, Onoda abandonó Japón y se instaló en Brasil, en una granja aislada donde el silencio parecía la selva. Allí vivió con sencillez hasta su muerte en 2014, a los 91 años. Sin embargo, una parte de él nunca abandonó Lubang. La historia de Hiroo Onoda no se trata solo de la guerra, sino también de la lealtad extrema, la obediencia ciega y el peligro de convertir el deber en una identidad absoluta. Es el retrato de un hombre que sobrevivió físicamente, pero permaneció atrapado durante décadas por órdenes que habían perdido su significado. Onoda luchó solo durante casi 3 décadas. Cuando finalmente se le permitió detenerse, descubrió que el mundo había seguido adelante sin él en su historia. Sigue siendo un poderoso recordatorio de que el coraje y la tragedia pueden ir de la mano, y que a veces la mayor valentía no reside en seguir luchando, sino en saber cuándo detenerse. Si esta historia ya te afecta, si sientes el peso de las órdenes que lleva Onoda, dale a me gusta a este video. Tu me gusta me dice que quieres historias reales contadas con alma, sin filtros, y prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación es aún más intenso. Onoda está a punto de enfrentar las pérdidas más devastadoras. El aislamiento se profundizará y la realidad que construyó para sobrevivir se pondrá a prueba de maneras inimaginables. Quédate conmigo. El momento en que todo cambia se revelará a continuación. El regreso de Hiroo Onoda a la vida civil no fue un acontecimiento aislado, sino un proceso largo, doloroso y profundamente desconcertante. No había una ruptura clara entre la guerra y la paz. Había distanciamiento. Durante los primeros meses tras su regreso a Japón, su cuerpo aún obedecía la lógica de la jungla. Despertaba antes del amanecer, en absoluto silencio, buscando el rifle que ya no estaba. Solo entonces recordaba que ya no había enemigos visibles, pero la sensación de amenaza persistía. La guerra había terminado en el mundo exterior, pero continuaba dentro de él. El gobierno japonés le otorgó una compensación económica por sus años de servicio. Para Onoda, sin embargo, el dinero era un concepto abstracto. En la selva, el valor significaba munición preservada, comida garantizada y compañeros vivos. El papel moneda no llenó el vacío dejado por décadas de supervivencia extrema. Había vivido según reglas absolutas, y ahora se enfrentaba a un mundo fluido y ambiguo que exigía algo para lo que nunca había sido entrenado: en adaptación emocional. Onoda se convirtió en objeto de fascinación mediática. Periodistas de todo el mundo buscaban comprender cómo un hombre pudo luchar solo durante casi 30 años tras el fin de la guerra. Frente a las cámaras, intentó explicar algo que ni siquiera él mismo comprendía del todo. Descubrir que la guerra había terminado no fue un momento único, sino un lento desmantelamiento de todo lo que había sustentado su identidad. En entrevistas declaró que sentía que había desperdiciado su vida, pero este sentimiento era más complejo que el simple arrepentimiento. Había cumplido a la perfección una misión que con el tiempo se había vuelto absurda. Su tragedia residió en comprender que la dedicación total no garantiza el significado. La sociedad japonesa tampoco supo cómo tratarlo. Para la generación mayor, Onoda era un recordatorio viviente de un pasado que preferían olvidar en el militarismo extremo, el culto al emperador, la obediencia ciega. Para los jóvenes era una curiosidad histórica, casi una leyenda viviente. Onoda oscilaba entre estas perspectivas sin pertenecer realmente a ninguna de ellas. Visitó a las familias de sus camaradas caídos, Shimada y Kazuka, llevándoles pequeñas cajas de tierra de la isla de Lubang. Era el único gesto posible. Pidió perdón no solo por las muertes, sino por haber mantenido viva la guerra cuando ya no tenía sentido. Estas visitas sellaron para él la dimensión humana de la tragedia. En su lealtad le había costado no solo su propia vida, sino también la prolongación de la muerte simbólica de otros. Intentó reintegrarse a la sociedad japonesa impartiendo conferencias y aceptando diversos trabajos. Habló de supervivencia, disciplina y perseverancia, pero se dio cuenta de que el público buscaba las lecciones equivocadas.
Muchos vieron su historia como un ejemplo de perseverancia heroica, cuando para él era principalmente una advertencia sobre el peligro de no saber cuándo detenerse. En 1975 decidió irse, eligió Brasil casi al azar, buscando distancia, anonimato y espacio. En Mato Grosso do Sul compró tierras y se convirtió en agricultor. La vida en el campo ofrecía una sencillez concreta en sembrar, cuidar el ganado, reparar cercas. Sus vecinos lo veían como un hombre reservado y trabajador, no como una figura histórica. Poco a poco, fue aceptado como parte de la comunidad. A pesar de ello, la selva nunca lo abandonó del todo. Los sonidos nocturnos aún despertaban viejos reflejos. Mantenía rutinas rígidas, inspeccionando la granja como si fuera territorio a defender. La diferencia era que ahora la misión tenía sentido. No era impuesta, era elegida. Onoda se casó con Machi Onuki, una maestra japonesa que vio más allá de la leyenda. En 1976, la boda fue sencilla y humana, sin rituales militares. No tuvieron hijos, quizás porque Onoder aún estaba aprendiendo a vivir al margen de la lógica de la guerra. En la granja ocurrió algo transformador. Anjonodor empezó a trabajar con jóvenes, creó una escuela de supervivencia, enseñando técnicas básicas, pero sobre todo, valores. Habló de disciplina sin fanatismo, resistencia con propósito y respeto por la naturaleza. Y lo que es más importante, enseñó algo que había aprendido demasiado tarde en sobrevivir. No se trata solo de resistir, sino de saber por qué uno se resiste. Cuando le preguntaron sobre el arrepentimiento, respondió que el arrepentimiento presupone una elección, y que no sentía haberla tomado. Obedecía las órdenes porque no sabía cómo hacerlo de otra manera. Pero dejó claro que no enseñaría a nadie a obedecer sin cuestionar, especialmente sus propias órdenes internas. Japón seguía invitándolo ocasionalmente a eventos y documentales. Asistía, pero siempre regresaba a Brasil, donde podía ser un hombre común y corriente. En 1996, regresó a Lubang por primera vez desde la rendición. La isla había cambiado. Donde antes había una densa selva, ahora había caminos y casas. Recorrió los viejos escondites y se dio cuenta de lo cerca que siempre había estado de la civilización. La guerra, después de todo, nunca había sido geográfica, había sido mental. Al visitar el lugar donde murió Kazuka, encontró una casa y niños jugando. La vida había continuado. Este contraste le brindó la claridad definitiva. A los lugares de muerte pueden convertirse en lugares de vida. No como una falta de respeto, sino como una continuación necesaria. Jigegresu a Brasil Onoda se sumergió en una rutina sencilla. Envejeció trabajando la tierra, lejos de símbolos y juicios. Recibía las visitas con cortesía, pero mantenía las distancias. No quería verse reducido a la imagen de un soldado. Se había convertido en algo más singular, un hombre que había aprendido a detenerse. Onoder falleció en 2014, a los 91 años, en Brasil. Sus cenizas se repartieron entre el país que lo acogió y Japón, donde nació, divididos, como lo había sido en vida. Sin embargo, su historia no se limita a la del hombre que luchó durante 30 años. Es la historia de alguien que dedicó el resto de su vida a comprender el significado de esa lucha. Su verdadero legado reside en las preguntas que deja: cuando la lealtad se convierte en prisión, cuando la perseverancia deja de ser una virtud. ¿Cuántas guerras seguimos librando simplemente porque no sabemos cómo detenerlas? Hiroo Onoder ganó su última guerra cuando decidió plantar en lugar de destruir, enseñar en lugar de atacar, vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Esta rendición no ocurrió en 1974, llevó toda una vida. Y quizás nunca fue completa, pero fue humana. Y, al final, eso fue suficiente. Tras la muerte de Hiroo Onoda, su historia no terminó. Al contrario, cobró nueva fuerza. Libros, documentales y películas comenzaron a revisitarla, intentando capturar la singularidad del soldado que luchó solo durante casi 30 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algo esencial siempre escapaba a estas representaciones en el silencio. No un silencio cinematográfico, sino el silencio acumulado durante miles de noches esperando una guerra que existía solo para un hombre. Un silencio denso, psicológico
imposible de traducir plenamente a imágenes. Los investigadores comenzaron a analizar a Onoda desde múltiples perspectivas. Los psicólogos lo estudiaron como un caso extremo de disonancia cognitiva, en el que la mente construye barreras casi infranqueables contra la información que amenaza la identidad esencial del individuo. Los sociólogos examinaron el peso del deber absoluto de la cultura japonesa, el hiri, de la obediencia que trasciende la lógica. Los filósofos debatieron si Onoda eligió seguir luchando o si fue moldeado de tal manera que la idea misma de elección dejó de existir. La pregunta permaneció sin una respuesta definitiva, pero durante mucho tiempo, una dimensión esencial permaneció al margen en la perspectiva de los filipinos en la isla de Lubang. Para ellos, Onoda no era una figura trágica ni un símbolo de lealtad. Era una amenaza concreta. Durante casi 3 décadas, familias perdieron a sus seres queridos en emboscadas, agricultores murieron defendiendo sus cultivos y policías fueron asesinados al intentar capturarlo. Los niños crecieron temiendo la montaña donde se escondían los japoneses. La guerra personal de Onoda fue un trauma colectivo para la isla. María Cuevas era una niña cuando su padre fue asesinado por Onoda en 1953, creció marcada por la ausencia y el miedo. Cuando Onoda regresó a la isla en 1996, anciano y encorvado, ofreciendo una donación a la escuela local, María estaba presente. Esperaba odio, pero se topó con algo más difícil de manejar: la humanidad. Al ser confrontado, solo escuchó una disculpa sincera, insuficiente para reparar la pérdida, pero genuina al fin y al cabo. Esto lo complicó todo. Es más fácil odiar a los monstruos que tratar con hombres comunes que han causado daños irreversibles. Esta ambigüedad rara vez aparecía en las narrativas heroicas. La historia de Onoda forzó un reconocimiento incómodo en el heroísmo de una persona puede ser el trauma de otra. La intención no borra las consecuencias. Las misiones ejecutadas a la perfección pueden causar verdadero sufrimiento. Y toda celebración de la resistencia debe preguntarse: ¿resistencia a qué precio y pagada por quién? En Brasil, los jóvenes que pasaron por el rancho de Onoda asimilaron sus lecciones de una forma menos evidente. Aprendieron técnicas de supervivencia, pero sobre todo aprendieron a diferenciar la persistencia de la terquedad, la disciplina del fanatismo. Algunos siguieron carreras militares, otros civiles, pero con una visión más crítica de las órdenes y el propósito. Uno de ellos, que se convirtió en negociador de rehenes, afirmó que Onoda le enseñó a tratar con personas atrapadas en realidades alternativas, no confrontándolas directamente, sino ofreciéndoles una salida que preserva la dignidad. Esto fue lo que salvó a Onoda cuando su comandante finalmente lo relevó de sus órdenes. Veteranos de otras guerras también se reconocieron en su historia. Los soldados que regresaron de Vietnam, del Golfo o de conflictos modernos sabían que la guerra no termina cuando termina el combate. Las órdenes internas siguen resonando mucho después. La historia de Onoda comenzó a usarse en grupos de terapia como un espejo, no como un modelo. ¿Cuánto tiempo más seguirás luchando? Se convirtió en una pregunta central. Hubo críticas legítimas. Muchos advirtieron del peligro de idealizar a Onoda, convirtiendo la negativa a aceptar la realidad en una virtud. En tiempos de negacionismo y realidades paralelas, celebrarlo podía reforzar comportamientos peligrosos. Estos críticos tenían parte de razón. La historia de Onoda también es una advertencia, pero simplificarla como locura o terquedad ignora un matiz crucial. No era irracional. Aplicó una lógica impecable a premisas falsas. Y la lógica perfecta, cuando se desconecta de la realidad mayor, conduce a conclusiones completamente erróneas. La granja en Brasil quedó fragmentada tras su muerte. La escuela de supervivencia no pudo sobrevivir sin su presencia. Pero los ecos persistieron. Un niño brasileño, sin saber quién era Onoda, percibió una extraña densidad en partes de la antigua propiedad. Quizás esta sea la forma más honesta de permanencia, no monumentos, sino sutiles huellas en el espacio y en las personas. En Japón, Onoda sigue siendo un símbolo controvertido. Los conservadores lo ven como un ejemplo de valores tradicionales. Los progresistas como una advertencia contra el nacionalismo extremo. Ambos intentan utilizarlo.
Pero él se resiste a la simplificación. Era demasiado complejo para encajar con cualquier narrativa. En Lubang, la historia se ha convertido en una atracción turística. Cuevas, senderos, recuerdos. Hay ironía e incomodidad en esto, pero también un proceso colectivo. Los guías locales cuentan la versión filipina, sin idealizarla. Una de ellas, nieta de una víctima, lo resume con claridad. Onoder no era ni un héroe ni un villano, era un hombre encarcelado, y toda la isla también estaba presa del miedo que le inspiraba. Cuando lo liberaran, la isla podría liberarse con él. Mashi Onodor, su esposa, se negó a alimentar la mitología. Simplemente dijo que él era amable con ella. Esta simplicidad quizás sea más elocuente que cualquier análisis académico. Tras su muerte, sus cenizas se unieron a las de ella, simbolizando la unión tardía de alguien que siempre había vivido vidas divididas. El rifle de Onoder reposa en un museo, observado por visitantes que intentan imaginar haberlo portado durante 3 décadas. No pueden, la experiencia extrema no se puede transmitir, solo se puede presenciar. Hoy en día, en Japón existen movimientos que cuestionan la cultura del exceso de trabajo, y algunos ven en Onoder un símbolo extremo de la incapacidad de parar. Las comparaciones son imperfectas, pero apuntan a una pregunta universal, aun cuando la misión deja de tener sentido. ¿Por qué continuamos? Los neurocientíficos estudiaron a sobrevivientes de aislamiento prolongado y confirmaron que el cerebro se transforma. Onoda nunca regresó del todo. Una parte de él permaneció en Lubang, pero aún así encontró una posible forma de paz no perfecta, pero real. Los historiadores siguen debatiendo los detalles, pero la esencia elude cualquier respuesta definitiva. La historia de Onodor no ofrece soluciones, sino preguntas más acertadas. Aborda el deber, la identidad, la lealtad y el precio de continuar cuando detenerse parece imposible. Al final, la selva de Lubang permanece indiferente. La naturaleza borra las huellas humanas, pero las preguntas persisten. Y quizás ese sea el verdadero legado de Hiroo Onoder, no un ejemplo a seguir ni a rechazar, sino un espejo incómodo que nos obliga a confrontar nuestras propias guerras y a reconocer si tenemos el coraje cuando alguien, o nosotros mismos, finalmente nos da permiso para detenernos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la resiliencia, el sacrificio y los límites de la lealtad humana, dale me gusta a este video. Tu me gusta no solo apoya al canal, sino que también ayuda a que esta narrativa llegue a otras personas que también buscan historias reales contadas con profundidad y emoción. En los comentarios, comparte tu opinión. ¿Hasta dónde llega el deber de un soldado cuando la perseverancia se convierte en prisión? Me encantaría leer tu perspectiva. Si has llegado hasta aquí, significa que aprecias las narrativas históricas intensas y cinematográficas. Así que, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana te traigo historias épicas de guerras, líderes y eventos que cambiaron el mundo contadas de forma inmersiva, sin detalles innecesarios. Solo historia pura que cautiva de principio a fin. Y como te han interesado las historias extraordinarias de valentía y supervivencia extrema, no te pierdas el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Es otra historia real que te dejará sin palabras, sobre alguien que se enfrentó a lo imposible cuando todo el mundo creía que ya no había esperanza. Haz clic ahora y prepárate para otro viaje inolvidable. Nos vemos allí.